están? Muy, pero muy buenos días. Miércoles 20 de agosto del 2025. Iniciamos Cuatro Cabezas con toda la energía del mundo. En una coyuntura bien marcada por la política, inscripción de candidatos presidenciales, inscripción de parlamentarios. Hemos ido conociendo de a poco a los parlamentarios porque imagínense la pega nuestra, que son listas eternas, de listas, pactos y 150 candidatos por cada pacto. Entonces han ido apareciendo sorpresas, otros que se mencionaban cayeron, así que vamos a estar desmenuzando eso hoy a través de nuestra onda FM 102.1, también a través de nuestra aplicación Radio 13C, a través de nuestra página web www.radio13c.cl y a través de nuestro canal de YouTube, que todos los días reúne a nuestra fanaticada, que nos ven, nos escuchan, opinan, chatean, escriben, saludan, así que felices que se incorporen hoy. Parque O'Higgins, mira, estoy viendo ahora, Parque O'Higgins se prepara para celebrar el 18, dice Tele 13. Tele 13 en la mañana, ya están instalando las carpas, queda un mes para este magno evento. Había una moción de que declararan el feriado el 17 también, o sea que fuese miércoles, jueves y viernes. Pero por lo que ahí están dando en el matinal del 13, el noticiero matinal del 13, ya están instalando las carpas para el 18. Así que ojalá que no llueva y ojalá que haya un buen clima y ojalá que haya también menos accidentes del tránsito. La temperatura en Santiago hoy día es de 5.4 grados. La máxima para hoy día será de 18. Ayer estuvo bastante agradable. Les recuerdo lo que va a pasar de aquí al domingo. El mañana jueves llovería y se agregó viento ahora. Hoy día no va a llover, la máxima será 18, como les decía, y mañana va a ser frío, 6 la mínima, 12 apenas, la máxima va a estar cubierto la madrugada y en la mañana dice, estoy leyendo el informe de la Dirección Meteorológica, cubierto y chubascos aislados con vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Es su viento, ¿eh? En la tarde, lo mismo, cubiertos y chubascos con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora. Y en la noche, dice cubiertos y chubascos de agua-nieve. Viernes 22, 2 la mínima, frío, 9 la máxima apenas, más frío, cubierto y chubasco de agua-nieve en la madrugada, cubierto y chubasco en la mañana y nublado y chubascos aislados en la tarde. O sea, va a llover desde el jueves, según este informe, hasta el viernes en la tarde, para que se hagan una idea. El sábado va a estar frío, esos fríos que son por lluvia, donde está la cordillera, se ve blanquita, pero hace frío, frío. Va a haber menos 2 grados bajo cero el sábado en la mañana, 11 apenas la máxima, y el domingo no va a ser muy distinto, ¿eh? 1 grado bajo cero y 14 grados la máxima. Vamos a recorrer Chile para contarles cómo va a estar el clima en las principales ciudades de nuestro país. Arica 19, Iquique 19, Antofagasta 18, 25 grados en Copiapó, sol, otro mundo Copiapó, ¿eh? 20 grados en Isla de Pascua, 15 grados en Juan Fernández, 18 en La Serena, Coquimbo, 16 grados en Valparaíso y Viña, 18 en Santiago, 17 en Rancagua, 18 en Talca, 16 en Chillán, 14 en Concepción y Talcahuano. Comienza a llover en Temuco, hacia el sur 13 grados, Valdivia 13 también con lluvia, Puerto Montt no llueve, pero habrá apenas 11 grados, Coyhaique 9 grados, 6 grados en Torres del Paine con algo de lluvia, 7 grados en Punta Arena y 0 grados en la Antártica chilena. Carla Martínez Apablaza esperando el 18, se llama esta película. Sí, pues ya empieza, los canales tienen cuentas regresivas. Hay un aviso en Apoquindo con Vespucio gigante de una marca de telecomunicaciones que tiene un reloj que va con la cuenta regresiva. Entonces uno mira, es medio peligroso, sí, porque miré y hay que tener cuidado para no chocar por alcance y va diciendo cuántos días quedan, cuántas horas, minutos y segundos. Qué desesperado. Ahora, mes queda, pero queda un mes. Sí, exactamente, un mes. Igual, a propósito de esta idea de que el 17 también sea feriado. Prosperó eso, ¿no?
Es una idea. Hasta el momento solo queda en la idea porque hay mucha gente que considera que no, que hasta cuándo, que es populista. Ahora, para un candidato a diputado, Exactamente. en esta época, levantar esa bandera, la verdad que Pero saca ¿sabes aplausos. qué? Se ha conversado mucho de este tema, más allá de que estemos en un año electoral, de que sea una propuesta que algunos califiquen de populista, porque esa semana previa al 18 de septiembre es como una semana perdida. Un buen punto. ¿Sí o no? Sí, el 17 hay fiesta. O sea, en las empresas hay actividades, Reparten en los empanadas. colegios hay actividades. Aquí jugamos el palo encebado, Entonces, volantín. uno trompo. no trabaja todo el día, lo vemos después del 18, se programan algunos correos electrónicos automáticos. Nosotros llamamos, oiga, diputado, no, estamos en semana Exacto. distrital, estamos de vacaciones, estamos haciendo campaña. Entonces, objetivamente, quizás, no ahora, en otro momento, sí debiésemos pensar de que nuestra realidad es que nosotros celebramos las fiestas patrias un mes. O sea, perdón, una semana. Debe ser en los países que más celebran las fiestas patrias. En todos los otros países no hay esta locura. En Argentina no hay Mira, fonda. yo una vez me Estados llamó Unidos hay tradiciones, pero son de un día. Exacto. Y una vez, no sé si conocen, no me acuerdo cómo se llaman las fiestas patrias de Portugal. Tampoco. Y son Ya, un mes celebran. un mes. Sí. Qué Pero ellos no están hasta las 3 de la mañana. Y no se curan tampoco No. tanto. Y no se agarran a balazos. Son otro tipo de actividades, son cosas que tienen más que ver con compartir con la comunidad, Ya. con hacer ferias artesanales, qué sé yo, pero todo, como que todo gira en torno a... Ya, pero, pero no es sientes tú que- pero no es que todos los días sea una gran fiesta. Ya, pero tomando el término positivo, ¿no sientes tú que para el 18 la gente en Chile en general es muy feliz? Totalmente. Yo creo que más que en Navidad y en Año Mira, Nuevo. Es la fiesta, mira, es el cumpleaños. Quique, de partamos todo. por la base que uno para el 18 come y toma sin culpa. Si estáis a dieta, la Si no interrumpes. estáis manejando, sí. Por supuesto, doy Claro. por esto, si manejar con alcohol es delito. No hay restricciones. Claro. Es una semana Es en sin que uno barreras. se permite muchas cosas, desde comerse 5 empanadas hasta bailar. Choripán, Ca- terremoto. Es como una liberación, es como una catarsis. Hoy me acordé del terremoto, salió del autor de Mushnik, el de Notco. ¿Ya? Tiene una alianza, ahora están haciendo el Not Terremoto. Pero no. Pero que lo voy a probar. Si Ya. está bueno, lo invitamos a los cabros acá, pues son cabros jóvenes, que el terremoto es muy propio del 18. Súper. Se hizo muy popular hace unos años. Ya queda un mes para el 18, así que vamos a ir informándoles si hay feriado el miércoles 17. El 18 y 19 ya están listos, que juegue viernes. Sí. Vamos a ir a la revisión de la actualidad para después hacer un doble clic en lo que interesa. F5 con Carla Martínez a Paulaza. En Cuatro Cabezas, actualizamos la información del momento. F5. Elecciones. Janet Jara reconoció error al señalar que el aborto no estaba en el programa de la primaria. Lamento la imprecisión, dijo la aspirante a la moneda del oficialismo. Todo esto mientras en la otra vereda, Evelyn Matei presentó ya su programa de gobierno con foco en el crimen organizado, la inmigración ilegal, la creación de 1 millón de empleos y también un nuevo trato en materia de salud. Elecciones. Candidato o candidatura de Daniel Jadue del Partido Comunista tensiona al pacto oficialista. Desde el PS advirtieron que si el exalcalde resulta electo podría ser desaforado e incluso condenado, lo que impactaría en la distribución de las fuerzas políticas en la Cámara. La candidata presidencial Janet Jara, que es también del Partido Comunista, fue muy enfática y dijo: yo hubiese preferido que se hubiese dedicado a su defensa judicial. Política. El diputado Miguel Mellado renunció a Renovación Nacional para apoyar la candidatura de José Antonio Kast. Según el legislador, esta decisión se debe a que su nombre no fue considerado en la nómina para la elección senatorial en la Araucanía. Congreso. Comisión de Gobierno Interior despachó proyecto que fija multas por no votar. La instancia aprobó distintas indicaciones. Una de ellas fue la que presentó la diputada Joana Pérez con José Miguel Castro, la cual establece que el ciudadano que no vote será penado con una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM, es decir, desde 34.000 a 205.000 pesos aproximadamente.
Seguridad. Casi un 20% subieron los delitos en el primer semestre, según reporte de la Fiscalía. Comparado con el año 2024, se contabilizaron 156.610 delitos más entre el 1 de enero y el 30 de junio. Policial. Detuvieron en la comuna de Maipú a un presunto sicario que habría asesinado a conocido periodista de Perú. El sujeto de nacionalidad venezolana fue sorprendido con más de 200 gramos de ketamina en su poder. Educación. Hoy se vota el FES. Ayer el presidente Gabriel Boric hizo un llamado a diputados a aprobar la iniciativa por las familias y la educación. Lo dijimos en las calles, fin al CAE, aseveró el mandatario, apuntando que la educación es un derecho y no debiese ser una pesada mochila para las familias. Transporte. Comenzaron las obras de la línea 9 del metro. El trazado va desde Recoleta hasta Puente Alto. En total son 19 estaciones las que componen el recorrido, cuyo primer tramo espera ser inaugurado en el año 2030. Internacional. Volodymyr Zelensky denunció un nuevo ataque masivo de Rusia con una quincena de heridos. Necesitamos presionar a Moscú, decía el mandatario de Ucrania. Todos estos ataques demuestran y confirman la necesidad de presionar a Moscú y de imponer nuevas sanciones y aranceles, señaló Volodymyr Zelensky. Internacional. Hay novedades también en Colombia. La justicia de ese país liberó a Álvaro Uribe mientras se resuelve su apelación por su condena. El Tribunal Supremo o Superior, de Bogotá, revocó la detención domiciliaria del expresidente y también líder de la derecha, que está, recordemos, sentenciado a 12 años por sobornos. Deportes. Y terminamos con lo que ocurrió ayer. Cruzados realizó finalmente la ceremonia de inauguración protocolar del Claro Arena. En el lugar estuvieron presentes autoridades, directivos, integrantes del plantel, exfutbolistas y también el arzobispo de Santiago, el cardenal Fernando Chomalí, quien entregó su bendición al recinto de Universidad Católica. Información con perspectiva para una mirada más objetiva. Esto es Cuatro Cabezas, de Radio 13C, con Quique Mujica. Siendo hincha de la U, aplaudo de pie lo que hizo Universidad Católica, su nuevo estadio. Una gran inversión, 50 millones de dólares les costó el estadio. Y por lo que he visto en fotos, porque no voy a ese estadio, lo que he visto en fotos y en video es increíble. Sí, está bien bonito. Es maravilloso, muy lindo. Es multiuso, que es súper importante. Puede ser un polo cultural, un polo también de reuniones para empresas, de ferias, de fútbol, por cierto. Puede jugar la selección ahí, aunque no sé si el aforo lo permite o no para partidos más grandes. Pero, mira, interesante. Yo ahí me pierdo con ese dato. Que no me acuerdo si eran 30.000, 20.000. Pero tienes mucha razón. Se abre ahí un nuevo polo cultural, porque finalmente todos los detalles que tú mencionas son cosas culturales. Claro, y el lugar puede ser, no solamente no piensen en solo recitales rock, sino que también en ópera. O sea, ópera no sé por la acústica, pero por lo menos... Sí, es más complejo, pero se puede. En San Carlos vi a Pavarotti, donde Claro. vino Chile. Y en el viejo San Carlos. Entonces, felicitaciones a la Universidad Católica, que siempre hace las cosas bien. Eso no hay duda. Es el club más serio que hay en Chile. Sí. En ese sentido. Sí. Y yo no puedo decir nada porque no tengo estadio. Sí, pues que fome eso. Fome, ¿Qué se siente? Yo me voy a morir sin estadio. Pero bueno, la U, una religión, necesitamos catedrales. Está buena esa. Todo digital. Oye, Janet Jara, complicada por dos cosas. Otra Uno, por vez. Jadwe. Oye, pero Jadwe, qué manera de complicarlo. Impresionante. Impresionante, porque la candidatura de Jara está puesta en cuestión por buena parte del oficialismo. Y yo incluso diría por algunos del PC. No sé si cuánto, porque Jadwe tiene harta adhesión dentro del partido. Es uno de los hombres fuertes del partido, hasta ahora. Ayer le preguntaron a Janet Jara lo que le van a preguntar 40 veces, lo que va a salir en los debates si Jadwe sigue candidato. ¿Usted apoya la candidatura de No, Daniel Jadwe? pero ayer yo encuentro que su declaración es bastante dura. Durísima. Dijo, los partidos lo definieron y yo hubiese preferido que se hubiera dedicado a su defensa judicial. Claro. Erika Edo, que es uno de los voceros de Jara, una persona muy cercana a Jara, de hecho fue uno de los 4 personas que lo acompañaron a la reunión con la CPC, estaba Erika Edo ahí, y a Jara le conviene tener a Erika Edo ahí porque es demócrata cristiano, le abre un mundo que va más allá del Partido Comunista. Había dicho en CNN la noche anterior, no ayer, anteayer,
que también consideraba improcedente que Jadwe fuese candidato. Pregunté ayer si en el comando molestó o no molestó. No, pregunté antes de las declaraciones de Jara. Oye, lo que dijo Aedo lo dijo a título por su personal. cuenta, a título personal. Como... ¿Le cargó a la candidata o no le cargó tanto? Me mandaron a decir, no se enojó. No, porque ella lo piensa. Po. Ella lo piensa, exactamente. Y yo creo, fíjate, que claro, Janet Jara como es candidata no le queda otra que decirlo públicamente. Pero me imagino, porque la política es así, Quique, de que deben haber muchas personas que lo piensan pero no lo pueden decir. Claro, ahora cuando ella abre la puerta para la crítica a Jadwe, le abre la puerta al socialismo. Porque te imaginas a la Paulina Bodanovich, le preguntan ahora. Claro, no sé, la senadora Bodanovich podría decir no me meto porque es presidenta del partido, no me meto en las decisiones que toma el Partido Comunista, pero... Que es un poco lo que nos han dicho acá distintas figuras políticas, es una decisión que tiene, no, como que no se ve bien que uno se meta en decisiones de otros partidos. Ahora, esto pre-declaración de Jara. Exacto. Porque ahora pueden decir, pueden decir una frase cortita, coincido con la candidata. Exacto. Listo. Y eso quiere decir que no están de acuerdo con que lo hayan inscrito. Yo creo que Jadwe no va a torcer la mano. O sea, ya está. Como no, porque además el CERVEL ya le dio el check. Eso es muy importante. Entonces, claro, lo que teníamos la duda lo habilitaron. ¿Puede haber impugnación ahora? Entonces él podría decir en su programa online, oye, ¿qué les pasa? Sí, pues. Yo soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo estoy seguro que soy inocente y el CERVEL me dio el ok. Hay reclamaciones pueden ser incluso de ciudadanos comunes y corrientes que pueden reclamar esto. Lo más probable es que lo reclamen, me imagino militantes de partidos, pero hasta ahora el CERVEL dijo, ok, era la duda que teníamos y Jadwe está en las de la ley para competir. Lautaro Carmona, yo lo escuché ayer en Radio Cooperativa, defendió la candidatura de Jadwe. Pero mira, yo creo que... Y además la alabó, dijo que Daniel tiene un caudal electoral que nos abre el abanico y por eso es muy conveniente que vaya. No, sí, o sea, tiene razón Lautaro Carmona en ese sentido, incluso voy más allá. El Partido Comunista solo puede sacar ganancia en el sentido de que sale Daniel Jadwe, si Daniel Jadwe es condenado y hay que sacarlo, ese cupo igual se tiene que reemplazar por un PC. Claro, entonces, porque no es independiente. Es asegurarse el cupo. Calisto es distinto porque va como independiente. Exacto, pero Daniel Jadwe va por su partido. El que pierde el cupo como independiente, el cupo queda vacío. Exacto. O sea, si Calisto de aquí a 8 años más lo formalizan y lo meten preso o lo acusan, ese va a quedar un senador menos. Pero en el caso, como dice la Carla, en el caso Jadwe lo reemplazan. Lo reemplazan, entonces al final el partido, porque esto es poder, no pierde el poder porque alguien de su misma fila tiene que reemplazar ese cupo. Interesante también que en esa entrevista que Lautaro Carmona da a Radio Cooperativa, él va más allá, porque claro, uno puede entender, era que no, la presunción de inocencia, explicar todo esto de que efectivamente Daniel Jadwe tiene posibilidades de ganar, de ampliar el abanico, todo eso, check. Pero cuando empieza a decir de que él cree que esto es una persecución política, no, eso, un presidente del partido oficialista, me parece que no porque está la bien. persecución política tendría que ser de la justicia, del Ministerio Público, de toda la autoridad relacionada con la justicia. Eso yo creo que, y lo ha dicho 7 veces ya Carmona, y no entiendo cómo el presidente de uno de los partidos más grandes de la coalición oficialista, del poder que tienen, del poder ejecutivo, pone en cuestión al Poder Judicial y al Ministerio Público. Oye, me decían ayer, eso sí, me decían, ojo, la comuna, el distrito es Cerro Navia, Huechuraba, Lo Prado, Quinta Normal, Renca, Recoleta, Conchalí, Independencia. Me decía, ojo con lo de Jadwe, porque Jadwe tiene potencia en Recoleta, por cierto, tiene un alcalde ahí. Pero me dicen, por ejemplo, en Huechuraba el alcalde es de derecha, Mac Luxich. Sí. En Independencia el alcalde es de derecha, Iglesia. En Renca y en Quinta Normal, Claudio Castro va a apoyar a César Valenzuela, que es el candidato socialista, y Karina Delfino de Quinta Normal también. O sea, no es tan fácil. No es que tenga todos los votos o todas las adhesiones. Los alcaldes mueven mucho trabajo territorial, por eso son importantes. Están en la calle en el día a día. Claro, entonces me dicen, ojo que Jadwe, claro, quizás con el caudal de Recoleta le alcance. Y sabes que aquí que yo también pondría otra cosa en el tintero que yo sé que tú me vas a decir, no, es que la gente del Partido Comunista es disciplinada, que lo son, todo lo que tú quieras. Pero yo tiendo a pensar de que las cosas en algo tienen que haber cambiado. No. Y no sé si la gente ahora está tan abiertamente dispuesta a votar por alguien que está
en medio de un proceso judicial con acusaciones graves. Sí, yo creo que el militante comunista, quizá el grupi de Jadwe, va a la muerte. O a lo mejor no, Es que no sé cuántos porque son. porque el voto es secreto también. Sí, Entonces, digo, mira, voy a poner el siguiente ejemplo para llevarlo también a la presidencial. Cuando uno dice esto le puede generar un daño a la candidatura de Janet Jara, que también es del Partido Comunista. Ya he escuchado comentarios de gente que dice, ¿sabéis qué? No sé si quiero apoyar una candidatura presidencial que aprueba esto. Sí, eso es lo que malo. respalda Es el esta quiñazo a acción. Jara. Porque, de hecho, uno de los argumentos que dio Chile Vamos para bajar a Miguel Ángel Calisto era que perjudicaba la candidatura a Matei, pero por los dos flancos, por el flanco de la izquierda y por republicanos. ¿Te acuerdas que Matei dijo, los únicos que son acusados son ustedes, los republicanos, por el caso del diputado... ¿Cuál es el diputado que tiene un problema judicial? Claro. Que son tantos. ¿Ah? Son varios. Son varios, ya se me pierde. Sí, pues. Oye, el otro tema, esta confusión de Janet Jara sobre el aborto, eso yo lo encuentro muy Yo grave. también lo encuentro Sobre todo grave. porque el tema es medular en la campaña de las izquierdas y de la centroizquierda. El aborto libre es una reivindicación de buena parte de la izquierda, yo diría de casi todo el Partido Comunista. Janet Jara es mujer, es feminista, y un tema como el aborto, cuando uno lo pone en un programa, tiene que estar consciente que está ahí en el programa y que hay que defenderlo. Ella, en una entrevista en Radio Festival, la Radio Festival es bien conocida en Viña, ¿no? Viña del Mar. Ya, Viña del Mar dijo lo siguiente. Fue bien noticiosa esa entrevista. Sí, pues, estuvo buena. Le preguntaron sobre el tema del aborto legal. Dijo, sobre el tema del aborto legal, lo que pasa es que ni en el programa de las primarias ni ahora se abordó. Pero eso no significa que no sea un tema que hoy no está en discusión. Y en el punto número 8 del programa de las primarias, dice clarito, aseguraremos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, nadie entiende, ayer hablé con gente del Partido Socialista, estaban bien molestos porque nadie entiende cómo ella y sus asesores no le dicen qué incluyó en el programa, qué no Que no incluyó. Ya está. es como la tercera vez que se desdice de lo que decía el programa. El programa tiene 7 páginas. Sí. O sea, no te demoráis nada en Ese es el leerlo. tema Y también. puedes meterlo también en ChatGPT y te hace un resumen. Y le ponía aborto, ¿qué dije el aborto? Una línea. Aborto libre, seguro y gratuito. Entonces, Sí, no porque, se entiende. porque acá el tema, yo lo interpreto así, Quique, no es que... porque se entiende que ahora entró la DC, que es un tema delicado. Que es un tema complejo. Y que se cambia el programa. Eso uno lo y que entiende. no es necesario meterlo en el programa por ahora. Pero que no te No, acuerdes... eso es terrible. Sobre todo en un tema del aborto. Me parece que, o sea, yo creo que hay que hacer ahí una reestructuración la persona que le hace las minutas, que le prepara las vocerías, porque además esta falla con el famoso programa de las 7 páginas no es primera vez que pasa. No, pues además, cuando ella da a conocer su programa, uno de los temas principales fue que no incluyó el aborto. Claro. Entonces, cualquier asesor, buen asesor, le dice, ojo, que estaba en el programa de primaria, sobre todo después del tema de la chilenización del cobre, la nacionalización del cobre, que ya la había pasado. Entonces, 7 páginas que no le pueden hacer una minuta donde digan... Esto fue lo que usted Esto es lo que prometió, dijo, esto es lo que va a cambiar. Claro, esto sí, esto no, y busquemos una explicación de por qué no ahora y por qué sí las primarias. Las primarias fueron ahora, ayer, o sea, hace un poco de tiempo atrás, y en ese programa estaba el aborto libre. Entonces la pregunta de cualquier debate es decir, ¿por qué cambió esta opinión? Y puede tener 1000 explicaciones, pero lo que, como dice la Carla, no puede hacer es no acordarse de que estaba incluido en su programa. Todas las ideas que caben en 4 cabezas las escuchas cada mañana en Radio 13C con Quique Mujica. En ISA Vías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días cuida tu vida porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad sino por la responsabilidad. ISA Vías, conexiones que inspiran. Pregunta, ¿sabes cuál es el clima real en tu equipo? Con el módulo de clima de Talana, mides, analizas y actúas para mejorar tu ambiente laboral, diseñado para transformar, no solo para diagnosticar. Con Talana, tu gestión de personas puede ser más simple. Conoce más en talana.com. Con tus tarjetas de crédito BCI este invierno suena bien, disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia BCI.
Ya me quedé sin batería, pero es la primera vez que me pasa, pero me puedo quedar en pana, no le den más vueltas, el cambio de batería que tu auto necesita está en Movicenter, la ciudad del automóvil. ¿Y se han fijado que en la vida pasan cosas como frenos que no frenan, perros que no ladran, el sol que no calienta o parachoques que no paran choques? Por eso, si te pasa alguna, que te pille con HDI Seguros. Contrata el seguro que necesitas en hdi.cl o con tu corredor de seguros de confianza. Ya está la fanaticada dando vueltas por YouTube. Saludamos a Pamela Zamorano, Mauricio Núñez, Sergio Ponce, De Personi. Dice, excelente, hoy estará Alejandra Kraus, De Personi. José Galdames Lavín, Vladimir TV. Todos sumándose a este programa por YouTube. 7:26, vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más 4 A cabezas. esta hora de la mañana, las conversaciones que están marcando la actualidad en 4 cabezas. Vamos a hablar de política, estamos al teléfono con la secretaria general de la ADC, Alejandra Kraus, ex ministra del Trabajo. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por recibir este llamado. Hola, muy buen día, Quique, un gusto estar con usted. Oiga, antes de entrar al territorio chileno, ¿qué le pareció la participación de la democracia cristiana en Bolivia? Sorpresivo la irrupción del candidato Paz. Efectivamente, sorpresiva para los, digamos, propios bolivianos, para el contexto regional, bueno, y un cuestionamiento de las encuestas también. Sí, las encuestas no anduvieron bien. No anduvieron nadita de bien. Sí. Pero me parece interesantísimo, me parece interesantísimo. Ahora, importante precisar que se habla mucho de que es una candidatura de centro de derecha, pero la democracia cristiana y particularmente el candidato Paz, tiene un origen de centro izquierda bien claro. Bien claro. Así que No yo creo es que es alemán. interesantísimo. No. No es. No. Es que es muy difícil ahí, Quique, podríamos hacer, digamos, muchos seminarios para entender que la democracia cristiana, lo que ocurrió en Chile, lo que está ocurriendo ahora en Bolivia, en Latinoamérica. Es muy difícil ser tan similar a la democracia cristiana alemana, no porque no somos alemanes, digamos que ya es un punto importante, sino porque los desafíos, las desigualdades de América Latina son tan distintas y no tenemos siglos detrás nuestro. Entonces, a mí no me parece de nada, pero es un tema que hay mucho para entender los énfasis, las prioridades de la democracia cristiana latinoamericana y en particular la chilena. Oiga, ¿quedó la ADC conforme con la negociación parlamentaria? Sin duda quedó conforme desde distintas perspectivas, Quique. Sin duda con dolores también. Una negociación con inicialmente 9 partidos políticos para concluir en 7, no es fácil, para cupos limitados, en lugares y una estructura o arquitectura, como le denominábamos, la conformación de los distritos, no era fácil, pero sin duda quedó conforme, y además, como es la confirmación en este proceso de negociación, es la confirmación que cuando existe voluntad política, se puede avanzar, se puede ir resolviendo en pos de un propósito mayor. Y yo creo que eso fue lo que al final terminó primando digamos, en el diálogo y en la conformación de la propuesta parlamentaria que se hace el país, pasando por momentos complejos, momentos de dificultad, de roces, pero en definitiva el propósito común yo creo que se cumplió absolutamente, y sin duda el de la democracia cristiana, que era privilegiar la negociación parlamentaria. Oiga, lo dijo primero su camarada Erika Edo, la inconveniencia de llevar a Daniel Jadue en la lista parlamentaria, y lo reafirmó ayer la candidata misma, que dijo que hubiese preferido que Jadue se dedicara a resolver su situación judicial. ¿Cuál es la postura de usted respecto a la candidatura de Jadue? Coincido absolutamente.
coincido absolutamente. Más allá de que, digamos, en definitiva será la justicia la que determine la culpabilidad o no de el exalcalde Jadwe. A mí me parece que tanto la candidata Jara como todo el pacto Unidad por Chile para enfrentar los desafíos de conformar un Congreso con mayorías que permitan resolver las demandas sociales, me parece que no es una buena decisión política. Creo que ahí existió un error más allá de la convicción del presidente del Partido Comunista de la inocencia de Jadwe. Aquí hay propósitos mayores. Por de pronto, la candidatura de Jadwe. Sí, ¿cree que esté más zanjado lo de Jadwe? Porque él podría renunciar a la candidatura. No se ve factible, pero podría serlo. Claro, y ahí hay muy poquitos días y se pudiera existir, digamos, la ley en particular no lo conozco para efectos del reemplazo. Pero tendrán que definirlo y yo insisto, en los tiempos complejos de la política, en la política en general, la amenaza cierta de que pudiera gobernar la ultraderecha, a mí me parece que existen propósitos mayores, en la cual todos debiéramos estar comprometidos. Estamos conversando con Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana, ex ministra del Trabajo. Oiga, le voy a preguntar por un ex camarada suyo, Miguel Ángel Calisto, que hoy día pasó de ser oposición a oficialismo en una figura bien surrealista, porque sigue siendo de oposición, suponemos, pero va en una lista del oficialismo, lista que no va con ustedes, pero lista que coincide con Janet Jara. ¿Cómo se explica esto y qué opinión tiene usted respecto de estos trasvasijes, estos cambios de última hora de candidatos que están en un mundo, pero se cambian en un mundo aparte? Está bien cambiarse en el mismo barrio, pero cruzar de barrio está medio raro eso, ¿no? Bueno, Miguel Ángel Calisto ya había cruzado un poco el barrio. Sí, ha cruzado hartos barrios, digámoslo. Exactamente. A lo mejor es parte de una historia. En nómada. Ustedes lo calificados. Yo tengo adjetivos más complejos que no los voy a decir, por supuesto, pero ¿sabe lo que más me llama la atención? Cuando Jaime Mulet notifica a los presidentes de los partidos que estábamos negociando, que haría la opción por una lista distinta, hubo algo que dejó clarísimo, que cualquiera fuera la conformación de su lista, había una definición y era la adhesión a la candidatura de Jara. Y lo señaló en sus declaraciones, lo señaló al momento de notificar, en paralelo cuando se da a conocer a través de un medio al mismo tiempo de la notificación que estaba renunciando. Toda esa definición quedaba clarísima. Pues bien, acepta esta lista a alguien que no va a estar con Jara. Claro. O por lo menos no ha declarado que va a estar con Jara. Mira, y un hombre que se ha definido como un hombre más de derecha, conservador. Entonces ahí hay definiciones que hacen las personas, los dirigentes, los políticos, que le hacen tanto daño, Quique, a la política. Claro, porque él ayer hubo periodistas que conversaron con él y él decía que le preguntamos si Jara o Matei, y él dijo que tenía que esperar el programa para elegir, cuestión que no parece plausible teniendo en cuenta que cada uno sabe lo que es Matei y lo que es Jara. No van a sorprender a nadie con un programa, ¿no? Usted lo dice muy bien. Los domicilios políticos de Matei y de Jara son conocidos, absolutamente conocidos. En consecuencia, me parece que cualquier persona, cualquier dirigente, cualquier político, legítimamente que quiere representar los intereses de la ciudadanía, tiene que ser claro. Eso es lo que más pide la ciudadanía, lo que necesita la política, Quique. Sí, hemos ido manoseando la forma de relacionarnos en política, de tal manera que cada día las personas, el ciudadano, los jóvenes, toman distancia
¿ah? La desafección, la falta de confianza en las instituciones. Si votan por mí, bueno, yo no soy candidata, pero si yo fuera candidata, sabrían que la Alejandra Kraus es demócrata cristiana, que en determinadas materias tiene una posición clara y que su candidata presidencial es Janet Jara, que es de la centroizquierda y que quiere transformaciones en paz, haciendo diálogo permanente. Tendrían claridad, sabrían dónde encontrarme para irme a preguntar por qué usted no cumplió su palabra. Ya, a ver, le tomo esa reflexión. ¿Qué le parece que la candidata Jara diga que el aborto libre no estaba en su programa original, lo diga públicamente, y cada uno cuando va a revisar el programa original dice aseguramos el derecho al aborto libre, seguro y gratuito? Acá la candidata Jara se dice que fue una imprecisión. Se lo pregunto porque en un tema tan sensible para las mujeres, para el mundo de izquierda, para el mundo de ustedes, de la ADC, ¿se puede olvidar uno que incluyó el aborto en un programa? No debiera olvidarse porque cuando uno hace definiciones programáticas, tanto definiciones al interior de los partidos, y me imagino con mayor razón en un programa que le ofrece al país, debe tener claro cuáles van a ser sus líneas. Pero, Quique, yo creo que la virtud de Jara es que ha reconocido con humildad ese error o esa falta de precisión. Yo le pido a Jara, a la candidata presidencial respecto a la cual ha adherido la democracia cristiana, y que el programa o los lineamientos programáticos que se han presentado al país los tengamos todos claros. En la democracia cristiana se está participando, vamos a estudiar y vamos a hacer los aportes que estimemos que son necesarios para el país. ¿Pero cree usted que ahí hay... Por de pronto. Sí, necesita un... A ver, que ella no se acuerde es grave, yo encuentro, sobre todo en el tema del aborto. Olvidarse si uno incluyó aranceles al diésel o impuesto al diésel, ya, ok, está bien. Pero en un tema como el aborto no puede ser que un tema tan tajante, tan drástico, tan importante, uno no se olvide de poner eso. Es como si uno pusiera la pena de muerte y no se acordara. Entonces, digo, ¿de acuerdo? ¿No tiene un grupo de asesores que le diga, sabe qué? Un Excel, usted dijo esto, son 7 páginas más, o sea, leerlo no es tan difícil. A ver, yo tengo pero solo impresiones, Quique, sí. Y por lo mismo, a ver, yo coincido con usted, hay temas que son absolutamente muy, muy importantes, ¿ya? Muy importantes porque son líneas, ejes, ejes en distintos ámbitos. Sin embargo, seamos también, digamos, claros, en la primaria o durante la primaria, los ejes de debate fueron otros. Probablemente porque a nadie se le ocurrió si en el sector de la centroizquierda que participaba de las primarias, en la cual nosotros no participábamos, el aborto iba a ser discutido o debatido entre ellos. En consecuencia, no fue un eje central del debate. Los énfasis fueron otros, las diferenciaciones fueron otras. Hoy día, con la incorporación y adhesión de la democracia cristiana digamos, a la candidatura de Jara, pasa a ser un eje, porque hay determinadas materias respecto a las cuales nosotros tenemos una clara diferencia, no porque no existan diferencias incluso al interior del partido. Nosotros reconocemos que el tema del aborto en el país y al interior de la democracia cristiana existen opiniones distintas y diversas. Sin embargo, nosotros solicitamos y en ese sentido la candidata nos respetó y a nosotros eso nos basta. Oiga, usted que queda conforme, este es un preprograma, entiendo, porque todavía los programas no se está fortaleciendo. Claro. Y por la manera como ha estructurado esta etapa la candidata Jara es irlo reforzando a medida de que se va haciendo un proceso de escucha. Y a la altura de septiembre va a tener un nuevo fortalecimiento del programa después de esta gira que va a hacer por todo el país. Ahora, respecto a esta declaración de principio, que son los programas, son declaración de principio y también algo estratégico y táctico, ¿no cree que
cada vez se está distanciando más Jara del PC, y no lo digo como una... No quiero entrar en las conspiraciones, que las hay, por cierto, diciendo, no, esto es una maniobra, una pantomima, pero ¿se va a hacer llevable esa relación entre el PC y Jara cuando quedan 3 meses de campaña? Bueno, ahí dependerá del liderazgo de Jara, respecto al cual yo confío, y también de las declaraciones, más allá de las declaraciones que aparecen puntualmente, que el propio Lautaro Carmona ha señalado, en la cual le reconocen ese liderazgo y autonomía en relación a su militancia con el Partido Comunista. Y entender que cuando se es líder de una coalición, se es más allá de su propia militancia. Yo solo pienso, Quique, usted y yo éramos muy niños, eso sí, pero... Yo era ya grande. No. Porque usted mismo se va a reír cuando yo, con mi énfasis. El año 90. Lidera una coalición de centro-izquierda, quien fuera un adversario de muchos de quienes lo acompañaban, como don Patricio Aylwin. Y eso lo sabemos a ciencia cierta. La generosidad de todos los dirigentes, de la propia Democracia Cristiana y de todos los partidos políticos fue permitirle liderar una coalición en momentos muy complejos. El retorno a la democracia tuvo momentos muy difíciles. Estaba Pinochet de comandante en jefe y después de senador, para decir hechos que nos marcaron. Pero todas las fuerzas políticas, habiendo sido incluso adversarios, entendieron el rol que debía jugar. Y don Patricio asumió esa visión más allá de la democracia cristiana, más allá del humanismo cristiano. Ese es súper buen ejemplo que pone, porque desde la vuelta a la democracia post-dictadura, los partidos, o sea, los candidatos de los partidos, y por ende los partidos a que pertenecían a estos candidatos, llevaban en los primus inter pares en las decisiones de los programas. Lo fue Aylwin, lo fue Frei Ruiz Tagle, en su momento lo fue Lago, lo fue Piñera, incluso el propio Boric, el primer programa, después cambió todo, pero el primer programa era escrito con letra frente amplista. No estoy diciendo un juicio de valor, pero acá parece que ser desde la vuelta a la democracia que por primera vez el partido al cual pertenece la candidata es vagón de cola en la definición del programa. Es cosa de ver la definición del Comité Central en enero del 2025, no está incluido prácticamente ninguna de las cosas que propone. Yo le insisto, primero, digamos, a mí me parece razonable que un programa no represente, y yo no sé si es tan vagón de cola, porque también nos hemos quedado con caricaturas respecto del Partido Comunista. Yo trabajé con Janet Jara, y yo tengo la certeza de cómo será capaz de construir, por ejemplo, un proyecto de ley, cómo superamos las diferencias, cómo fuimos superando ciertas cosas, digamos, había temas que no habían sido resueltos en democracia, como era en materia de salud la separación entre obreros y empleados, lo que fue la ley sana. El propio proyecto de ley de la reforma de pensiones del programa de la presidenta Bachelet. Bueno, sin duda apoyó, no siendo la parte un eje central de su área, en la implementación de la reforma laboral. Pero entonces, ¿se es posible construir un programa que yo no lo calificaría de socialdemócrata, porque significaría que el socialcristianismo no está ahí? Son programas que responden a los desafíos de estos tiempos, Quique. No podemos tener la misma visión, y Janet Jara no puede quedar anclada en una visión de los años 60. No, sí, yo por lo que ha dicho Jara, ella no lo tiene. Claro, no, por lo que ha dicho Jara no está en clase. Lo que pasa es que yo leo las conclusiones del Comité Central de enero del 2025, no de 1948, de ahora, claro, y uno ve el listado de cosas que propone el PC que no estarían, pero ni cerca de estar en el programa Jara. Entonces, digo, eso claro, se puede resolver, pero igual hay una disonancia cognitiva ahí que en cualquier momento puede aflorar.
Ese es el peso de un liderazgo. Para mí es así de claro. Se es capaz de representar y de liderar a una coalición muy amplia, muy amplia. Está el Partido Liberal, están los radicales, está el Frente Amplio, está la democracia cristiana, el Partido Socialista, el Partido Comunista. Es muy amplia, es muy amplia. Y probablemente si usted va a nuestras definiciones del Congreso ideológico, del último Congreso ideológico, usted las va a mirar, son principios, son valores, y va a decir, bueno, ¿esto cómo conjuga con esta realidad? ¿Se pudo la democracia cristiana haber adherido y votado favorablemente en la interrupción del embarazo por 3 causales? Lo que le quiero decir es que los desafíos de las colectividades políticas deben ir necesariamente teniendo como base fundamental, en el caso nuestro, la justicia social, la equidad, la ética del cristianismo, teniendo como base adecuada a estos tiempos. Y el desafío de una líder que sea capaz de conjugar esta amplitud de 7 o 9 partidos que le permitan gobernar y liderar al país y presentar un programa en la cual todos nos veamos representados. Nosotros, la democracia cristiana, hemos señalado que respecto de alguna materia que surgiera en alguna, nosotros vamos a hacer nuestras reservas claras. Alejandra Kraus, 1.000.000 de gracias por esta interesante conversación. A que tenga un excelente día. Lo mismo, Quique. Un abrazo. Gracias por la invitación. Chao. Chao. La actualidad a esta hora de la mañana. Las conversaciones que están marcando la actualidad en 4 cabezas. Si a mí me impresiona que sepamos tan poco de un país vecino, de un país que hemos tenido una historia conflictiva, que hemos pasado por La Haya, que hay una demanda de ese país histórica por la salida al mar, y esa salida al mar debería ser por Chile, que hubo un territorio chileno que fue boliviano. Todo eso sabemos muy poco. Hubo elecciones presidenciales el domingo pasado en Bolivia, 2 candidatos pasaron a segunda vuelta, Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga. Va a haber una segunda vuelta y va a haber un presidente que va a tener que interlocutar con el presidente de Chile, con el futuro presidente o presidenta de Chile. Para conversar de Bolivia, estamos acá en el estudio con Bernardo Pacheco, cientista político boliviano, académico de la Universidad de los Andes de Chile. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bernardo lleva 3 años en Chile. 3 años, exactamente. Ya, y estudió ciencias políticas en Bolivia. Bernardo, Maya, después vamos a hablar de la coyuntura. ¿En qué está Bolivia? Uy, complicado, es muy amplio. Bueno, digamos que el hito importante que está viviendo Bolivia ahora es el fin de los 20 años del ciclo del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, que en el año 2016 había entrado al poder después de un pequeño periodo de conflicto provocado por él mismo, y entra con una propuesta de refundación del Estado boliviano, ¿no? Y se redacta una nueva constitución. Lo que aquí falló en Bolivia se concretó con el Estado plurinacional, que se llama, ¿no? Entonces, Evo Morales, Álvaro García Linera le dan un nuevo rostro a Bolivia, le dan una nueva constitución que tenía que reconstituir las instituciones del Estado para generar un Estado, digamos, en las líneas más ideológicas que ellos pensaban, un Estado socialista. Claro, entonces, que ahí el que llevaba el bastión, claro, Morales era la cara, pero el ideólogo era García Linera. Era García Linera, por supuesto. Y bueno, toda la izquierda, latinoamericana por detrás. Claro, pues de ahí sacado García Linera, de ahí viene la plurinacionalidad. Exactamente. Muy citado acá en la discusión constituyente, García Linera. Muy amigo de Gabriel Boric. Muy amigo de Gabriel Boric. Entonces, logran conformar este proyecto de Estado plurinacional bajo la consigna de un Estado inclusivo, un Estado benefactor, que tenía que alcanzar a todos los sectores sociales. Y el Estado plurinacional en los primeros años fue muy exitoso, pero, digamos, la mayoría le atribuimos el éxito. Bueno, es verdad que se logró un proceso muy grande de inclusión, pero sobre todo al ciclo del gas. Fue el periodo que entraron mayores recursos de la venta del gas, y fue evidentemente un espacio que le dio amplitud para poder establecerse dentro de Bolivia. Tuvo un crecimiento importante la economía. Sí, llegamos a tener 15.000 millones de reservas internacionales, algo que nunca se había visto.
se podían hacer muchísimos proyectos, se hizo muchas obras públicas, verdaderamente la gente podía hacer un comercio, se estaban ampliando los sectores, pero poco a poco se empezó a terminar la llave del gas, ¿no? Y lo otro es que el Estado, como cualquier proyecto socialista, empezó a tener un gasto público muy, muy, muy grande. Se empezaron a contratar una gran cantidad de funcionarios públicos por prebendas, se empezaron a fundar un montón de empresas estatales, la mayoría de ellas deficitarias, y también se empezó un proceso de socavar los partidos políticos o el ámbito político. Empezó un proceso de mucha persecución a ciertos sectores. A la prensa también. A la prensa también, por supuesto. Empezaron a cooptar muchos espacios de la prensa. No te olvides, por ejemplo, del caso del Hotel Las Américas, cuando ocurrió una supuesta insurrección interna donde habían unos mercenarios que se habían contratado supuestamente por las élites cruceñas y que Evo Morales eliminó, y que fue un buen pretexto para perseguir sobre todo a las élites empresariales cruceñas. Claro, yo tengo una experiencia concreta con Evo Morales, ¿eh? Yo era director de prensa Canal 13 y enviamos a un periodista que se llamaba Gustavo Villarrubia, que era un periodista español pero que llevaba años en Chile. Lo mandamos a reportear el tema de el hijo de Evo Morales. ¿Te acuerdas que había un supuesto hijo? Sí. Y que habían detenido a la supuesta madre? Sí. Bueno, partió Villarrubia a investigar esto y empezaron los organismos de inteligencia de Evo empezaron a seguirlo. Hasta que llegó el punto que tuve que sacarlo de Bolivia. Tuve que llamar a Cancillería, todo, para protegerlo, porque Gustavo, que ha estado en todas y es muy valiente, se empezó a asustar porque bueno, en fin. Luego que lo sacamos de Bolivia, Evo Morales, una cuestión que insólita, una conferencia de prensa diciendo que desde Chile habían mandado un espía de la CIA que era español. ¿Ah? Qué interesante. Pero imagínate la historia, es de loco. No, es una locura. Y ese evento fue muy particular porque ese caso fue el 21F, que fue el 2016, cuando Evo Morales hizo un referéndum para la reelección indefinida, ¿no? Claro. Entonces, el caso, bueno, fue Carlos Valverde quien denunció, uno de los que denunció, seguro con mucha información, que Evo Morales había tenido hijo con Gabriela Zapata. Por eso nos mandamos a este periodista ya. Claro, y ese caso de este delito que cometió Evo Morales fue muy sonado porque además Gabriela Zapata había recibido la gerencia, con 23 años, de las más grandes inversiones chinas que habían habido en Bolivia. Eso le hizo caer el 21F, que era el referéndum para la reelección. El referéndum dice no queremos reelección, y sin embargo Evo Morales, a través del Tribunal Constitucional, hace declarar la reelección o hace reconocer el derecho humano a la reelección. Y eso fue lo que decantó y lo que derrulló la política hasta el 2019, donde Evo Morales cae, tiene que renunciar por el tremendo fraude que hacen las elecciones. Y bueno, viene Yanine Áñez, Luis Ahora, Arce. ¿por qué Morales no pudo sostenerse como se ha sostenido Maduro cuando conversan, o como Ortega? Era la triada de bolivariano en Latinoamérica. Claro. Saquemos a Cristina Fernández, pero ese grupo era la triada. Ortega se ha mantenido, Maduro se ha mantenido y Evo cayó. Mira, es bien complejo interpretarlo, pero yo le atribuiría lo primero es que Evo Morales no logró tener un control completo del ejército. Ya, que sí lo tuvo Maduro y Ortega. Maduro, porque además lo tienen con estructuras paramilitares que controlan muy bien las movilizaciones sociales. Claro que sí. Evo nunca fue comandante en jefe. No, Evo Morales es comandante en jefe, pero fíjate que el 2019 el comandante del ejército, que era un ejército con una plana mayor nombrada por Evo Morales, con gente muy allegada a él, pero termina por recomendarle que renuncie, ¿no? Entonces no lograron cooptar todo el ejército, se dieron vuelta algunos factores ahí y no lograron que los movimientos sociales que forman parte del pacto efectivamente se constituyan, digamos, como núcleos paramilitares. Ya, o sea, no alcanzó a ser una dictadura militar como si la de Maduro y la de Ortega. Sí, podríamos decir que sí. Entonces no pudo contener la movilización que hubo el 2019. Y tampoco pudo contra los instrumentos internacionales. No te olvides que la clave de que Evo Morales haya renunciado es que la OEA hizo una auditoría convocada por el propio Evo Morales, ¿sí? Y que la auditoría efectivamente dijo que había habido un fraude y que tenían que rehacerse las elecciones. Cuéntanos, Rodrigo Paz,
¿Quiénes? Estamos conversando ahora con la secretaria general de la ADC, Alejandra Kraus, de la ADC chilena, y precisaba que la democracia cristiana en Bolivia es un movimiento centro-izquierda, no de centro-derecha. Cuéntanos primero Rodrigo Paz, después vamos con Jorge Tuto Quiroga. ¿Quiénes son? Perfecto. A ver, Rodrigo Paz es el hijo de Jaime Paz Zamora. Jaime Paz Zamora fue presidente de Bolivia en los años 90. Tenían un partido político que se llamaba el MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria, como acá. Evidentemente con las grandes distinciones que pueden existir, pero era evidentemente un movimiento de izquierda populista, digamos, ¿no? Que tenía unas redes clientelares muy, muy grandes en los sectores populares, que habían pactado con el ADN y con el MNR, digamos, habían hecho un pacto de no agresión y de circular estos partidos políticos por el poder en el gobierno. Rodrigo Paz es hijo de él y empieza su carrera... ¿Tiene cuántos años? Rodrigo Paz tiene 50 y pocos años. Conocido en Bolivia. No es tan conocido en Bolivia, a pesar de que ya tiene una trayectoria. En los 2000 fue primero diputado, luego fue alcalde de su ciudad, que es Tarija, y ahí tuvo serios casos de corrupción y de ineficiencia. O sea, de hecho, él en Tarija es el lugar en el que tiene la peor votación de ahora en Bolivia. ¿Ahora? Sí, es muy irónico. Bueno, pero en todo caso es un candidato muy de centro, muy de izquierdas, evidentemente. Hay algo que aclarar aquí, digamos, es decir, yo ahora uso la categoría de que en Bolivia hemos eliminado el socialismo, por así decirlo. O sea, el MAS representa un proyecto socialista para el país, estos representan movimientos más de izquierda. ¿Socialdemócrata? ¿Sí? Podríamos decirlo así. Yo creo que esas categorías no caben en Bolivia porque lo que no tienes que olvidar es que los partidos políticos han sido destruidos en el periodo de Evo Morales. Entonces lo que hacen los partidos ahora es tipo alquilar las siglas para que los candidatos puedan presentarse. Entonces las posturas políticas no están del todo claras. Claro, no están del todo claras. Tú puedes identificar a Rodrigo Paz como de izquierda tanto por su figura, por el tipo de discurso que ha utilizado para las elecciones, como por su vicepresidente, que es un personaje que no hay que perderlo de vista. ¿Y él es quién es? Él es el excomandante de policía Edman Lara, que es un hombre que en algún momento, hace 2 años, empezó a denunciar graves casos de corrupción dentro de la policía. Lo expulsan de la policía, tuvo unos altercados que se hicieron muy virales. El comandante de la policía terminó por ahorcarlo un día. Queda como un héroe y empieza una carrera política para... peligro, corrupción ahí. Sí. Esos héroes son siempre peligrosos. Es bien complejo el personaje de Edman Lara. Un tipo muy voluble. Rodrigo Paz no iba a ir de inicio con él como vicepresidente. Tenía un joven potosino que lo iba a acompañar, deja la candidatura y lo eligen Edman Lara, que tiene una gran convocatoria popular, ¿no? Entonces, este binomio se encargó muy mateamente, podemos decir, de conquistar a ciertos sectores que antes habían sido masistas. Por ejemplo, ellos están muy felices de contar con el apoyo de un grupo campesino del altiplano boliviano. Que eran ex-Morales. Eran ex-Morales, pero además son un grupo que es... que yo te diría, casi en algunos momentos casi insurgente, que son los Ponchos Rojos, que vienen de una tradición indianista muy fuerte, que su líder era Felipe Quispe Malcu, que era el mayor pensador de la ideología indianista en Bolivia. Entonces captan esos sectores populares, logran conquistarlos, me imagino que tienen algún tipo de acuerdos, y toda la votación que tradicionalmente iba a Evo Morales y que se siente de una raigambre más popular, pues ha ido dirigida a Rodrigo Paz sorpresivamente. Por lo que me defines tú, es un hombre de izquierda diferente al MAS, diferente a Evo, que era otra cosa. Totalmente. Jorge Tuto Quiroga es de derecha. Jorge Tuto Quiroga es de derecha. Jorge Quiroga ha sido el vicepresidente de Hugo Banzer Suárez. Fue el dictador en Bolivia en los años 70, que pactó con Pinochet en el casi exitoso abrazo de Charaña. Claro, 1976. Sí, más o menos. Entonces, él entra a la presidencia, fue presidente de Bolivia porque Hugo Banzer Suárez se encontraba muy enfermo, que terminó por morir también. Gobernó durante 1 año y luego se ha mantenido en la política, digamos, con regularidad.
pero sin haber armado hasta ahora un partido político, un proyecto político concreto. Ya. Digamos que se dedicó a, entre las acusaciones, entre la gran cantidad de juicios que le hizo Evo Morales, se dedicó a hacer mucha política internacional, a circular por los circuitos pues en el mundo, con el FMI, con el Banco Mundial, con muchos sectores, de derecha también latinoamericana, y se ha presentado consecutivamente en varias elecciones y hoy ha logrado la segunda vuelta, ¿no? Estamos conversando con Bernardo Pacheco, cientista político boliviano, académico de la Universidad de los Andes. Bernardo, ¿quién gana a tu juicio? Mira, después del resultado que no lo veíamos venir porque Rodrigo Paz iba cuarto en las encuestas. Sí, es verdad que y esto es muy importante para Chile, porque nosotros nos medimos mucho por la encuesta y se toman muchas decisiones políticas en la encuesta, pero me explicaban, y corrígeme tú, porque pregunté no me acuerdo a quién, que por qué habían fallado tanto la encuesta y que hay un problema en las encuestas de Bolivia que cuesta llegar a sectores, por ejemplo, más indígenas, del altiplano, y eso no mide el voto. Y por lo que me dices tú, tendría cierta plausibilidad porque Paz obtuvo muchos votos de ese mundo. Sí. A ver, yo creo que son... uno, evidentemente falla el muestreo. Tiene alguna incógnita ahí. Otra cosa que hemos visto consecuentemente en la gran parte de las últimas encuestas, sobre todo 2019-20, que puede ser la referencia, es que los resultados de la elección casi nunca se condicen con la encuesta. El partido del MAS siempre ha ganado, por ejemplo, 20 puntos más que lo que se mostraba en la encuesta, que es un montón, es un mundo. Entonces existe en el espacio político boliviano un voto oculto. Ya. Hay mucha gente que no quiere decir cuál es su voto por diversos motivos. Y esto no ha sido diferente en esta encuesta. Antes de la elección había 30% de indecisos. Entonces, evidentemente, eso se ha repartido. Otro de los elementos que hay que tomar en cuenta es que en esta elección Evo Morales ha hecho una campaña muy fuerte por el voto nulo. Eso te iba a preguntar también, porque me han dicho que ese voto nulo, que fue el 20%, 19%. ya, ¿es un voto normal o Evo Morales de verdad logró movilizar? No, yo creo que gran parte es una movilización de Evo Morales. Ya. No se lo atribuiría solo a él. Yo creo que es parte del desencanto de la gente por la política boliviana y la grave crisis que estamos podría pasando. ser de 13 de Morales, 7 de lo otro, y ya con eso Morales no ganaba igual. Perfectamente, podría ser. No te olvides que la clase media boliviana también oculta el voto, ¿no? Normalmente la clase media boliviana le había otorgado las elecciones al propio Evo Morales. ¿Sí? Y oculta el voto y ahora pues ha resultado en Rodrigo Paz, pero en verdad que nadie se lo esperaba porque no aparecía en ninguna encuesta. Entonces eso ha sido sorpresivo. Y Doria le va a dar el apoyo a... Doria le ha dado el apoyo a Rodrigo Paz inmediatamente, apenas salieron los resultados. Doria es un empresario que es como socialdemócrata, ¿no? Sí, totalmente. Pero tiene mucha plata. Tiene muchísima plata. Es yo diría que es uno de los más grandes empresarios de Bolivia. Bueno, se ha quedado hecho política durante mucho tiempo. Esperábamos, las encuestas lo tenían primero. Y ahora le ha dado el apoyo a Paz. Ahora, para la segunda vuelta no hay que perder de vista que la gente empezó a informarse muy rápido de Rodrigo Paz y Edman Lara para tener una claridad. Y han visto con mucha precisión quiénes son los apoyos que les han dado y están viendo mucho qué tipo de discurso tienen ahora. Y como te decía, esta figura de Edman Lara está con un discurso muy fuerte, muy populista, que ayer incluso lo ha amenazado a su propio candidato a presidente, ¿no? O sea, frente al Alto, que es una de las masas urbanas más importantes de Bolivia, de un sector popular, les dijo, si Rodrigo Paz no cumple, yo lo voy a hacer cumplir, ¿no? ¡Ay, peligroso! Digo, muy complicado. Huele a traición eso, ¿eh? Sí, es posible que esos elementos le hagan perder votos de un lado, perder votos de Samuel Doria Medina, que lo apoya, por ejemplo, pero que jamás votarían por un proyecto popular, pero seguramente le va a hacer consolidar el voto de los sectores, digamos, ciudades intermedias, provincias. Juégatela... Y después te invitamos después de la elección. No, muy difícil. Vamos a dejar acá registrado. No me animo, pero existen grandes posibilidades de que Rodrigo Paz y Edman Lara puedan salir. Oye, yo te comentaba que yo soy, somos amigos, no nos vemos hace tiempo, con Edmundo Paz Soldán, que es un gran escritor boliviano que vive fuera de Bolivia. Y una vez le pedí que me escribiera un reportaje, una nota para una revista que se llama Política, que se llama ¿Qué pasa sobre Bolivia? Y me contaba una cantidad de presidentes que hubo durante un periodo corto que yo no lo podía creer. Pensaba que en Argentina eran, no sé, ¿cuántos eran? Mira, después de que Hugo Banzer Suárez
declina ya a la dictadura y empieza la democracia, bueno, en realidad no declina, sino que se arma un golpe de Estado. ¿Ya? Se arman como 3 golpes de Estado consecutivos. De ¿no? distintos autores. Sí, entre ellos se armó una junta militar, eran 3 militares que gobernaban, y en 2 años tuvimos como 6 presidentes. 6 ¿no? presidentes. Sí, que terminaron en la... Estaba en la Mesa, digo, ¿no? Sí, García Mesa. Claro, que García era Mesa fue uno de narcotraficante. ellos, sí, Bush fue otro de ellos, y luego un triunvirato. Y luego terminó Lydia Gayler como una presidenta Exacto, me acuerdo. provisional, y ese fue nuestro paso a la democracia. Ya, 6 presidentes en 2 años. ¿Qué tal? No, ni hablar de la relación con Chile. Ahí lo dejamos para cuando gane. Te vamos a invitar cuando gane Quiroga, gane Paz, para hacerle un doble clic en cuáles son las posturas que tienen ellos sobre Chile. Insisto, Claro que sí. que es una relación tensa, histórica, conflictiva, por cierto, pero no hay que arrancarle esa relación. No, claro que no. Yo creo que además estos 2 candidatos lo tienen muy claro. Después de lo que ha pasado en La Haya, hay que reformular nuestra relación con Chile. Y creo que ambos están con muchas ganas de restablecer los vínculos internacionales, establecer una embajada y hacer negocios. Así que... Bernardo Pacheco, 1.000.000 de gracias por esta conversación. No, gracias a ti. Cabezas sin límite. Estamos como todos los miércoles con Carlos Kuchar, subgerente de Asuntos Corporativos de Isavías, en nuestro espacio de vialidad, de buenas conductas, de educación vial. Carlos, ¿qué tal? Hola, Quique, buenos días. Oye, una pregunta que estaba viendo en la televisión ahora a Michelle Adams, que dice que podría nevar en Santiago a las 8 a.m. del viernes. Mi pregunta es para la gente que se va a mover en Santiago, va a salir fuera de Santiago, porque lo que te compete a ti son las carreteras. ¿Qué hacer? ¿Desistir? Ir con, bueno, siempre con cuidado, Claro. pero ustedes toman medidas con nieve, que es un hecho bien inédito. Sí, primero, bueno, no por nada los informes del tiempo en la noche son los programas con más sintonía, Sí. porque sí está súper asentado que la gente prepare cómo se va a vestir, a qué hora va a salir, a partir de cómo va a estar el tiempo el día después. Tú sabes, perdón, que en Estados Unidos, yo he visitado canales, hay en los departamentos de clima, son 15 a 20 personas, más o menos, porque viven todo el día de los huracanes, los tornados, Y la cada- lluvia, la nieve. Y cada vez más porque el cambio climático está siendo cada vez menos predecible. Eso es lo que nos va a tocar hablar. El comportamiento y cómo cómo vamos a interactuar con el entorno cuando salimos. Efectivamente, es poco probable que en una carretera interurbana caiga nieve por la altura en la que están en general. Pero sí, cuando hay eventos extremos, hay medidas preventivas, hay medidas también de reacción. La mayoría de ellas, en caso de nieve, tienen que ver con... pasa más con el hielo que con la Ya. nieve. Tienen que ver con echar sal en la ruta para que ¿Qué eso se produce empiece la sal? Químicamente podemos llamar a un experto para que te lo diga con No, más no, calma. Pero corta. Pero, desconge- el cloruro de sodio finalmente hace que la nieve se derrita y finalmente Ya. se esparce, se transforma en agua más rápido. Porque y se Saló, diluvia. cuando Jurasek lo tenía, se hizo millonario exportando sal para carreteras. Es muy probable. Sí, no, es sí. muy probable. Eso ocurre, es real. Hemos visto el efecto. Químicamente seguramente es más complejo y más preciso de como lo dije yo, pero básicamente eso es lo que pasa. Si no te voy a preguntar para no ponerte en dificultad, pero si uno le echa sal al vidrio congelado del auto, ¿funcionará o no? No quiero dar ese dato porque he visto Puede ser demasiados desastre. videos donde se rompen parabrisas por dar consejos que no son. Ya, No mejor quiero que- que salga de mí Ya. y después me lo vengan a cobrar acá. Oye, ya, listo. Salgamos de acá. Cambio climático. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con carreteras? Uno dice, ¿qué tiene que ver? Sí, hay un desafío a nivel global para enfrentar el cambio climático. Ya hay muchas personas que ya lo declaran como emergencia climática. Ya lo del cambio es una cuestión que ya está un poco asentada y el tratamiento de urgencia es lo que sentimos que corresponde hoy día. Lo que pasa con la infraestructura es que la infraestructura debe estar a la altura de eso. No solamente tener carreteras que soporten la cantidad de vehículos que transitan, sino que carreteras que puedan soportar esos cambios que se están generando en mayores lluvias. Cuando hay lluvias son más intensas. Por ejemplo, lo que tú decías al principio, se está anunciando ahora en televisión que va a nevar en la mañana del viernes. No es lo normal. No es lo normal. Porque están hablando de Santiago, yo no estamos escuchando lo que dicen, pero dirían en la cordillera, no están diciendo Santiago, uno asume de que va a ser más en la ciudad, no es lo habitual. Hace no poco hubo una especie, un atisbo de tornado en Puerto Chile, Vara. que era el
desastre natural que no llegaba a Chile, Claro. llegó. Decíamos, no, nosotros tenemos terremoto, pero tornados no. Claro. Bueno, tenemos tornado y terremoto. Claro, siempre decíamos 9 de cada 10 desastres naturales prefieren Chile. Claro. El que faltaba llegó. Claro, volcanes, de Y todo. eso hace que no solamente las personas tengamos que estar preparadas, sino también la infraestructura. Y ahí necesitamos que la infraestructura tenga la resiliencia para enfrentar esos desafíos. Por crecidas de río, Eso lo que te por decía, lluvias más crecidas de extremas. río, en las lluvias fuertes que hubo en el sur, ¿te acuerdas que las carreteras que unen Chile, claro, quedan sumergidas? Claro, hay un ejemplo interesante. El año 23 hubo unas lluvias importantes en la zona sur del país y poco tiempo antes en la ruta de la Araucanía nuestra de Isavías habíamos el equipo de construcción, los Claro. expertos, habían renovado el puente Pelales. El puente Pelales queda en la región de la Araucanía, cerca de la ciudad de Quepe. Y lo botaron, lo volvieron a hacer y lo hicieron más alto. Después de ese cambio en la infraestructura se generaron esas lluvias intensas, el río creció. Si no se hubiese hecho ese cambio, la ruta 5 habría quedado cortada. Ah, chuta, ya. Entonces, esa visión, poder proyectar el impacto que tiene el cambio climático en la infraestructura es lo que hoy día se hace necesario, y eso es lo que también ya más técnicamente son los estudios de adaptación. Cómo yo hago el match entre los efectos del cambio climático en una zona geográfica puntual, y en Chile pueden ser mayores lluvias y más intensas, sequías por otro lado, cómo se comportan el cauce de los ríos. ¿Y esos son modelos matemáticos? Son modelos que hoy día científicamente para los que estudian el clima, eso ya está. Ya sabemos cómo se va a comportar el cambio climático y cómo nos puede afectar en Chile. Como te decía, la sequía, cada vez va a estar más seco el centro, el norte ya lo es, pero el centro cada vez más. Hay empresas dedicadas al mundo vitivinícola que están comprando terrenos ya en Aysén, Sí. porque en el 2050 se piensa que se van a plantar allá las parras para producir vino. Entonces Entonces, están en Itata eso fuerte. es predecir, una industria que está proyectando Que está cómo va a migrando. cambiar. Claro. Mm. Cómo yo voy a construir la infraestructura del mañana, tengo que hacerlo también pensando en eso. Tiene que ser infraestructura que resista tornados, crecidas de río, lluvias más intensas, nieve donde habitualmente no cae la nieve. Por ejemplo, ¿qué te obliga que Chile se transforme? ¿Qué te lo obliga a ustedes, como ISA, en carretera? Que Chile se transforme, que Chile haya tornados. ¿Por qué? Pues uno dice el cemento es el mismo, poner el cemento. ¿Qué pasa con un tornado que le puede afectar a usted? Entiendo que a las casas, a los estadios, que son infraestructura que más o menos dice, bueno, la casa se la lleva al techo, todo, pero en la carretera, ¿qué pasa? Es que en general cualquier tipo de construcción, si uno lo lleva a los edificios y lo que tú decías al principio, en el caso de los terremotos, que probablemente es lo que estamos más acostumbrados, los estándares para construir un edificio siempre están de acuerdo a cuán grande puede ser un terremoto. Claro. Y si este edificio está hecho para resistir un terremoto grado 8, por ejemplo. No los hacen para resistir terremotos grado 9 o 10, porque la probabilidad de que eso exista es muy Claro. baja. Con cualquier construcción pasa lo mismo. Lo que hay que hacer en términos de los estudios técnicos y las ingenierías, antes de construir un puente, una carretera, un paso sobre nivel, una pasarela, lo que sea, tiene que hacerse esas mediciones para ver qué es lo que puede resistir y qué es lo que no va a poder resistir para Ya. poder tomar las medidas de manera preventiva. En esa evaluación ha cambiado mucho, me imagino, por el cambio climático en los últimos años. ¿Qué evalúan ustedes? Claro, porque eran desafíos que no existían. Las carreteras en el norte, por ejemplo, no las hacían para lluvias intensas. Hoy día estamos viendo que hay, no muchísimos, pero se están viendo más episodios de lluvia intensa. Se están viendo los tornados en el sur. Oye, los incendios también, po. Los La incendios. típica imagen de la gente parar la carretera porque los incendios ya te empiezan a comer. Claro, cómo uno construye una carretera cuando hay bosques a cada lado y finalmente Claro. eso, las llamas empiezan a cruzar de un lado para el otro. Finalmente esa resiliencia para cualquier efecto. Los incendios, está recontra comprobado que la gran mayoría son por causa humana y eso hay que tratarlo de otra manera. Eso ya raya en el delito de parte y la responsabilidad de los que Sí, los porque dicen causan. el incendio por culpa del calor. No, Claro. alguien prendió la mechita, alguien alguien estaba soldando. ¿Mm? Claro, entonces el centro acá es como las empresas con propósito, porque finalmente la normativa hoy día le falta y la realidad siempre va un par de pasos adelante que la regulación. Como las empresas con propósito, como lo somos en Isavías, nos adelantamos y trabajamos primero en mitigar. Lo que uno puede hacer primero es mitigar y ahí uno compensa la huella de carbono.
hace una senda para ser net zero. Nosotros estamos trabajando para ser net zero el año 2050. ¿Qué es lo que es eso es, no es compensar las emisiones, que es como lo que la mayoría de las empresas hacen, sino es trabajar para ser una empresa de bajas emisiones. Poder llegar en un plazo largo, estamos hablando del 2050, a emitir alrededor del 10% de lo que emitimos hoy día. Pero y eso es cambiar los modelos operativos completamente. Ya, cuando usted hablan de emitir, y te lo pregunto por ignorancia, ¿quiere decir que es la gente que circula por la carretera la que emite o la construcción de la carretera, que son cosas distintas? La construcción y la operación de la carretera. Ya. La emisión de los vehículos que transitan es emisión de las personas que transitan. Ya, eso no es problema de usted. Si tú viajas a Temuco en auto, son tus emisiones. En tu viaje tiene una huella de carbono y ahí está considerado ese trayecto. Ya, pero no es problema de usted. No es una emisión que se cargue y fundamentalmente se hace, y esto es normativa internacional, porque si no se duplicarían las mediciones. Si es que tú vas por la radio, entonces son emisiones de la radio y la radio mide esas emisiones porque te mandó a cubrir algo a Temuco. Supongamos que la radio compensa esas emisiones, compra bonos de carbono. No podemos estar nosotros compensando y la radio compensando el mismo trayecto. Ya. Por eso es que los trayectos de los usuarios no son parte de la huella de carbono de la operación de la carretera. Ya, pero por ejemplo, eso es básicamente. Claro, por ejemplo, cuando ustedes construyen, sí ya es competencia la de ustedes. construcción y la operación, porque tenemos vehículos que patrullan. Ya estamos, por ejemplo, en la ruta del Maipo, ya hace algunos meses cambiamos 1/3 de los vehículos de la operación a vehículos eléctricos y vamos a llegar a la totalidad en un corto plazo. Eso es una manera de emitir menos. Nos abastecemos de energías limpias. Somos cliente libre, entonces nos abastecemos de energías limpias desde el norte, energías renovables. ¿El polvo también incluye, no? ¿En qué sentido? Que las emisiones de polvo dentro de la carretera, ¿no? No. Hay poco polvo en las carreteras. Sí, porque están súper limpias, Sí. pero la limpieza sí. En las calles de Santiago hay harto polvo. La reducción de la limpieza de basura, también hay un tema, está en la prensa hoy día, como la gente habitualmente, y lo sigue haciendo, bota basura en las carreteras. Qué horror. Se paran al lado y tiran las bolsas de basura. Habitualmente cerca del aeropuerto, está asqueroso. Claro, y son los concesionarios de carretera, como es la faja fiscal y está dentro del radio de operación, los que nos tenemos que hacer cargo de limpiar esos microbasurales en muchos casos. Hay proyectos de recuperación de espacios públicos que nos han hecho emitir menos CO2 y que se han recuperado espacios. Hemos hecho plazas de calistenia, hemos plantado árboles donde había basurales, donde había rucos, y hoy día son espacios públicos para la comunidad. También es una forma de mitigar y de adaptarnos. Finalmente es recuperar esos espacios porque la gente se acostumbra. Si uno ve que está lleno de basura, las probabilidades de que tire una botella son mayores. El material cuál se construye en las carreteras ha cambiado en el último tiempo, la carpeta, digámoslo, yo no sé cómo se llama técnicamente. Hay mucho esfuerzo. ¿Qué? Hay mucho esfuerzo. En la mayoría de los casos hoy día es asfalto. Y depende. Hay hormigón en las vías que son lentas, donde transitan camiones pesados. Es mejor hacerlo con hormigón. Ya, para que resistan. Claro. Pero la gran mayoría es de asfalto. Hoy día nosotros en Isavia estamos trabajando fuertemente en mezclas sostenibles, en aditivos de plástico, aditivos de caucho, para que la mezcla dure más, sea más resistente. Y además ese caucho y ese plástico vienen de material en desuso, o sea, es economía circular para construir carreteras. Claro. Y además la reutilización del asfalto, porque cuando nosotros tenemos que arreglar el camino, que es parte de nuestras responsabilidades, se destruye lo que hay, porque hay una grieta, hay un bache, se saca eso y se pone asfalto nuevo. Eso que se saca se puede reutilizar, y nosotros lo estamos reutilizando a gran escala, haciendo calles de servicio, mejorándole caminos a la comunidad. Cuestión que no se hacía antes. No se hacía antes porque por normativa nosotros tenemos que enterrar esos desechos. Porque yo tengo el recuerdo de en ciertos lugares ver pedazos de calle que las dejaban como al margen. Claro. Cuando taladreaban. Y eso después va a un camión, lo bota con todas las emisiones de CO2 de ese camión petrolero que va y lo tiene que enterrar en un depósito. Eso se está cambiando por iniciativa nuestra y lo estamos reutilizando. Tenemos kilómetros de caminos rurales. Lo hemos hecho en Ercilla y es bueno decirlo porque en Ercilla también no es lo habitual que las empresas vayan a hacer trabajos en esa zona, y es importante decirlo porque tenemos una muy buena relación. En el verano son caminos que están llenos de polvo porque esa tierra se seca, y en el invierno son barriales por donde la gente no puede pasar. Y hemos puesto asfalto reciclado en esos caminos, mejorándole la calidad de vida a las personas enormemente. Entonces, se pueden hacer cosas. Lo que necesitamos es que la regulación nos permita
que ese asfalto reciclado se pueda ocupar en la vía expresa, porque hoy día nos lo está permitido, pero en un porcentaje muy menor. Oye, la idea es que se pueda usar más porque está súper comprobado de que en términos de resistencia, de durabilidad y de experiencia de viaje cumple con todos los estándares. ¿Les compete a ustedes, por ejemplo, los cargadores, los distribuidores de electricidad en las carreteras, fomentarlos para la electromovilidad, para los autos que están circulando y que van a circular en el futuro? Totalmente. Parte de poder cambiar el mundo es también darle las instancias a las personas para que hagan ese cambio hacia la electromovilidad. Una de las grandes brechas que hay hoy día, porque los precios de los vehículos relativamente han bajado, Sí. se espera que sigan bajando. El 2035 se van a dejar de vender vehículos a combustión en Chile, es lo que está anunciado. Quedan 10 años, o sea, nada. Ahí nuestro amigo Eliseo Salazar siempre dice, ha pasado más tiempo desde que fue el terremoto de lo que queda para que dejen de venderse vehículos a combustión. Sí, pues 15 Y años. uno se acuerda del terremoto como que fue ayer. Del 2010. Claro. Claro. Entonces ya pasaron 15 y para esto faltan solo 10. Entonces, O sea, nada. es nada. Pero la brecha que hay hoy día y lo que sentimos que a los usuarios los frena es que la infraestructura de carga todavía no es suficiente. Claro. Entonces, claro que hay que promoverla. Nosotros tenemos 5 cargadores para vehículos eléctricos en la ruta ¿De del ustedes? Maipo, nuestros, en alianza con Enel. Estamos instalando otros en alianza con Copec Voltex. Finalmente estamos aliados con todo el ecosistema. Aquí no hay voy con uno, con otro. Finalmente Y uno para ahí, lo enchufa, paga obviamente por la Claro. electricidad y espera y queda el auto cargado. cargado. Sí. Mm. Mientras más puntos de carga tengamos y con todas las empresas que quieran participar, nosotros tenemos los kilómetros de ruta disponibles para que eso se haga y lo estamos haciendo con muchos aliados porque nos interesa que eso pase, nos interesa más allá de lo que tú decías recién, de que la huella de carbono de los usuarios no sea, comillas, responsabilidad nuestra. Sí es responsabilidad nuestra, sentimos, difundir la importancia de tener menos emisiones, de poder cambiarnos a la electromovilidad, porque está demostrado que son autos seguros, está demostrado que cumplen con todos los estándares y tenemos que hacer ese cambio más temprano que tarde. ¿Están en qué ruta los cargadores para la gente que...? En la ruta del Maipo son ¿Ya? 5 cargadores, hay uno en la plaza de peaje de Nueva Angostura, Ya, o sea... fuera de la oficina comercial, ¿Mm? y en todas las áreas de descanso de la ruta del Maipo también hay uno en cada Ya, o una. sea, uno puede viajar al sur tranquilo que puede ir recargando. Hasta Talca tranquilamente. Depende de la autonomía del auto también, ¿eh? Claro, pero hasta Talca tranquilamente Ya. en la ruta del Maipo, que es nuestra. Después viene otro operador, que ahí no vamos a hablar por ellos, pero en la ruta del Maipo sí, y la idea Ya. es que cada vez podamos tener más y estamos trabajando para poder tener más puntos de carga, no solamente en las áreas de descanso, también lo están en las estaciones de servicio, también tienen sus propios puntos de carga, o sea, la experiencia de viaje para un vehículo eléctrico en viajes interurbanos cada vez está mejor resuelta, por decirlo así. Está bien informado en los mismos autos. Yo entrando en un auto eléctrico te dice más o menos en el mapa dónde están los cargadores. Sí. Y también página web, todo para planificar uno eso, a ver si me voy con poco hasta Talca, lleno en Talca y ahí puedo seguir hasta, no sé, hasta Temuco. Pero pasa finalmente de una manera distinta de trabajar, de planificar el viaje, de conducir, pero finalmente igual hay que planificar, igual hay que prepararse, igual hay que ver cómo está mi carga, hasta dónde puedo llegar, lo que decías tú. Yo siempre lleno el estanque cuando parto porque hay demasiada congestión en las Pero las bombas de benzina que van hacia el esa es la norte. forma, uno ya sabe que en las estaciones de servicio voy a de las demorar, carreteras puede haber mucho usuario. Además, Entonces, cabrón chico se baja y compra como además, país en guerra, entonces Además. mejor pasar de largo. doy fe. Entonces, pero tiene que ver con un factor común que es preparar el viaje y anticiparse a los eventos que uno sabe que pueden ocurrir. En el contexto de los vehículos eléctricos, sin duda que uno tiene menos información porque es algo relativamente nuevo, pero es un camino finalmente, y hay que empezar a recorrerlo para poder tener esa experiencia en la conducción porque es distinta, en abastecerse de energía porque también es distinto, en la autonomía, pero es un camino. Insisto, quedan 10 años para que se dejen de vender los vehículos a combustión en Chile y es bueno al menos informarse y al igual como lo hacemos hoy día con los vehículos que hoy día podamos tener, preparar el viaje, planificarlo. ¿Por qué? Porque hablamos de infraestructura y cómo la infraestructura resiste el cambio climático, pero los siniestros viales en Chile a nivel nacional son alrededor del 5% por efecto de la infraestructura. El 95% es por causa nuestra, humana. Efecto en la infraestructura puede ser que... Porque había un bache, porque... Y el tipo iba en
en la velocidad permitida. Claro, no todo había- bien, y en la infraestructura había un bache, un salto, Ya, no sé, cualquier un cosa, hoyo. un hoyo, lo que sea. un perro, ¿no? También porque en Ya. las zonas donde no debiera cruzarse nada y se cruzan cuando es estándar de autopista, que son las urbanas, alguna vez lo hablamos, las autopistas urbanas se llaman autopistas porque están absolutamente cerradas. Entonces no puede cruzarse nada. Las carreteras interurbanas tienen un estándar distinto porque hay predios, campos, probabilidades de más presencia de animales, etcétera. Entonces el estándar es distinto, pero en general la infraestructura es responsable a nivel nacional del 5% de los siniestros viales, el resto es nuestro y tiene que ver con cómo nos preparamos. Lo decíamos antes de entrar al aire, uno puede escuchar muchas veces en prensa que se dice un accidente, primero dicen accidente, y tenemos que volver, instalar y repetir que hablemos de siniestros viales, pero un siniestro vial a causa de la neblina o a causa de las intensas Como lluvias. si la No, neblina haya movido el auto. la causa es que había neblina y los usuarios se metieron a 120 kilómetros Y no por hubo hora en la precaución. neblina. Claro, entonces no es el cambio climático el que genera siniestros viales, somos nosotros los que tenemos que prepararnos. Y como tú decías también antes de entrar al aire, si sabemos que va a nevar en Santiago y no es normal, preparémonos, tratemos, si podemos teletrabajar, los que puedan hacerlo, Claro. traten de hacerlo. Los que puedan moverse de manera anticipada, traten de hacerlo, háganlo con cuidado, elijan bien la ruta, infórmense. Los medios de comunicación seguramente van a estar en cadena nacional si es que llega a nevar en Santiago el viernes transmitiendo. Haciendo monos de nieve. La responsabilidad está en nosotros y es una responsabilidad grande porque, como lo decimos siempre, no es ni más ni menos que salvar vidas. Oye, ya nos vamos, pero no sé si te lo comenté, que fui de vacaciones a Costa Rica, gran país, Qué bien. precioso país, pero hoy las carreteras, o sea, ahí me di cuenta, lo comentamos todos los chilenos que estábamos ahí, que gracias a las carreteras en Chile, porque un tramo que en Chile, por kilometraje, yo lo hago en 1 hora y media, allá era 3 horas y media, 4 horas. Si no había un choque, pues si había choque, Sí. tienen una vía. Sí, y eso aquí era igual. Sí, porque Ayer me yo to- alcancé a vivir en la ruta 5 Norte con 2 vías. Sí, me pasa que estoy hablando más como que tuviera más años que los que tengo. Ayer estaba haciendo una charla a alumnos de arquitectura en una universidad y también es como, ustedes son muy jóvenes, pero no sabían que aquí también había una vía por sentido, que ir al sur era mucho más Te lento. tocaba un camión y fregaste. Claro, entonces de repente somos un poco injustos con el análisis que hacemos de la infraestructura y el servicio y la experiencia de viaje que tenemos en Chile, pero claro, uno sale al vecindario y se da cuenta de que estamos no tan mal, podemos estar mucho mejor. En Brasil pero también estamos la bien. infraestructura es mala. Así es. Carlos Kucher, 1.000.000 de gracias. Gracias a ti. Estás escuchando Cuatro Cabezas, el desayuno de ideas. En ISA Vías conectan a millones de personas y nos recuerdan que las calles no son para correr. Este fin de semana y todos los días, cuida tu vida porque la habilidad al volante no se mide por la velocidad, sino por la responsabilidad. ISA Vías, conexiones que inspiran. Sacar la tapa de la alcantarilla se vuelve una pesadilla. Qué buen hit, sacó Aguas Andinas con Epidemia y la Sonora Basura. Te hace bailar mientras te enseña. ¿Qué mejor que eso? Ingresa ahora en aguasandinas.cl y disfrútala tú también. Con tus tarjetas de crédito BCI este invierno suena bien. Disfruta de la nieve, descuentos y panoramas en familia. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Pregunta, ¿tu empresa necesita moverse sin parar? Mita Rentacar te acompaña con más de 30.000 vehículos, cobertura nacional y arriendos mensuales desde 19.500 pesos masiva diario en furgones. Descubre más en mita.cl. Recuerden que este programa queda alojado en nuestro canal de YouTube Radio 13C, ya viene a rebobinar hasta las 10 de la mañana. En la tarde no se pierdan de 7 a 8 Ignacio Franzani con Cuatro Cabezas, segunda edición. Esto fue Cuatro Cabezas, esto es Radio 13C. Muchas gracias como siempre por la compañía, que tengan un excelente día, chao. En Radio 13.